Bueno, pues así suena esta tarde de viernes, es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, con esta presentación, el escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿cómo estás tú? Muy bien, a todo dar, gracias, contento. Bueno, qué bueno, te oigo. Oye, me quedé pensando y escribí una columna a propósito de la información que tuviste en la tuya, sí, de esto que parece ser la escena que le pone fin a la posibilidad de que en esta elección diéramos una nueva versión, digamos, del voto útil, ¿no? Sí, sí. Y me refiero muy puntualmente a esta entrevista que informas que tuvo el presidente Peña con representantes el comité empresariales, comité estratégico de la Comisión Mexicana de Negocios. Entonces, pues el presidente parece haber dejado con toda claridad establecido que él no va a jugar a esto del voto útil, que por cierto sí jugaron con él en la elección pasada de parte del gobierno panista de Felipe Calderón, pero que él no va elección va a apoyar hasta donde tope al candidato de su partido, que es del PRI, y que esto, digamos, le pone un hasta aquí a la posibilidad de que el PRI y el gobierno jugaran a la estrategia del voto útil, de llevarle votos a Anaya con el fin de vencer, digamos, al enemigo o al adversario más temido, que en este caso teóricamente es López Obrador. Parece que el presidente no tiene esta misma convicción, y si la tiene no le alcanza para jugar políticamente en el sentido de apoyar al que va en segundo lugar según las encuestas, que es Anaya, y pues no abandonar, pero tampoco hacer el esfuerzo muy grande en torno a la presidencia, al candidato presidencial del PRI. Esto creo que es un momento clave de la campaña, y en este sentido, digamos, es una noticia pues muy favorable para López Obrador y muy desfavorable para Anaya. Pero yo quería darte un bachetazo a caballo de espadas y preguntarte cuál es tu impresión, digamos, como periodista muy versado en estas cosas, de la consecuencia que puede tener esta decisión tan claramente manifestada del presidente. Bueno, yo creo que lo que les dijo a los integrantes de la Comisión Estratégica de la Comisión Mexicana de Hombres del Consejo Mexicano de Negocios es que él no va a meter la mano en las elecciones, que creo que es el primer gran mensaje. Segundo, que Mid es su candidato y lo va a ser hasta el final. Y tercero, que no cuenten con él para, en todo caso, obligar, si me permites la licencia en la vida real, a que Mid declinara a favor de Ricardo Anaya, porque tú y yo además sabemos que las declinaciones no se traducen necesariamente en votos. El tema no es la declinación. Como yo entiendo el asunto del voto útil, es que digamos el presidente reúne a los gobernadores y les dice, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar el triunfo del puntero actualmente, que es López Obrador, y entonces ustedes, sin incurrir en cuestiones ilegales, sino moviendo el aparato que ustedes controlan en su partido, pues hombre, llévenle a Anaya, vean la manera de llevarle a Anaya un punto por cada estado, ¿no? Pues ya son 14 puntos. Yo me imagino que así opera. Tenemos la versión de que fue esto lo que sucedió con Fox, esto es lo que sucedió en 2006 en el Estado de México, en donde pusieron una buena, digamos, un buen apoyo para la candidatura de Calderón. Y esto es lo que sucedió. Tenemos la información, o tenemos la versión no desmentida, ya muy generalizada, de que es lo mismo que sucedió en un momento difícil de la campaña de Peña Nieto, y que Calderón, digamos, no es que hiciera declinar a Josefina Vázquez Mota, sino que dejó de poner
toda su capacidad política en torno a esa candidatura, la empezó a poner para reforzar la de Peña Nieto. Esto es lo que tenemos, por cierto no hay un buen estudio de esto, pero como esta es la tradición del voto útil. Aquí parece terminarse este asunto, ¿no? Sí, porque además entonces el PRI tenía, en 2012 tenía 21 gobernaturas y hoy tiene 14. Pues sí. Entonces, si esta opción está declinada, la otra que le queda a Anaya para ser competitivo en esta elección es pues jugar en la cancha del antisistema y tratar de quitarle votos a López Obrador como antisistema, lo cual implicaría una campaña mucho más agresiva de parte de Anaya contra el PRI, contra el presidente, contra propiamente el presidente. Pues no estamos viendo eso, ¿no? Además yo creo que más que antisistema, luego se equivocan tanto Mir como Anaya y se atacan entre sí, y mientras tanto pues sí, el puntero se tira en la hamaca tabasqueña viéndolo, viendo el pleito, y no están viendo que al que siempre, pues así es esto, ¿no? Al que hay que ir siempre hay que ir sobre el que va en la punta. ¿Para qué va sobre el segundo, sobre el tercero? Así es. Pero la película que hemos visto con toda claridad es la que tú acabas de describir. Hay un pleito tremendo por el segundo lugar entre José Antonio Mir y Ricardo Anaya, mientras el primer lugar crece y rompe todos los techos que había tenido, o que se suponía que tenía hasta ahora, de manera que el pleito por el segundo lugar lo que ha hecho es consolidar el primero, ¿no? Sí, pues yo creo que esta es la fábula al revés. Aquí la liebre nunca paró de correr, ¿eh? Sí, es efectivo, y también ha habido una sorpresa en esto, en el sentido de que como candidato López Obrador ha sido realmente muy efectivo y ha ido rompiendo todas las expectativas o todas las certidumbres que había respecto del alcance de sus votos, ¿no? Que si tenía un techo, pues no tenía un techo. Que si no tenía votos en el norte, no, pues resulta que sí tiene votos en el norte. Que no tenía votos entre los jóvenes, no, pues resulta que sí tiene votos entre los jóvenes. Y en fin, cada uno de los techos que se suponía que tenía López Obrador han ido cayendo al paso pues de su candidatura, que sigue siendo y ha sido desde el principio pues la más efectiva, ¿no? La más efectiva, y en todos los sentidos, porque por ejemplo del debate, ¿qué se le quedó a la gente del debate? Riquín, Canallín y la cartera. Ni una idea ni un planteamiento de nadie. Bueno, recupera el doctor Héctor Aguilar Camín. Te comentaba, Héctor, antes de que se cortara, de que se nos cayera el sistema, ¿sí? Sí. Que tiene una estrategia muy clara Andrés Manuel López Obrador, y muy efectiva, sobre todo. Mira, el debate, la mayoría de la gente solo recuerda lo de Riquín Canallín y lo de la cartera. No, nadie recuerda, la mayoría pues no recuerda ningún planteamiento, ninguna idea. La verdad es que no han encontrado los otros candidatos cómo poner, digamos, en la agenda algo que sea realmente complicado, conflictivo, difícil de contestar para López Obrador. Lo hemos visto en todas las fases de la campaña. Ahora está el lío, la gran discusión, pues es una discusión que vale mucho la pena desde muchos lados, de Néstor a Salgado. Sí, que es un punto que ha logrado colocar Mir. Es un punto que ha logrado colocar Mir, y entonces me parece a mí que tiene unas implicaciones muy importantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde luego desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los derechos políticos y desde el punto de vista de la moral también, porque hay ahí, digamos, unos hechos que no se pueden borrar, y hay unas realidades jurídicas que están en curso y que también deben de ser materia de una revisión importante. Pero el caso es que, digamos, estamos a un mes de que o a menos de un mes de que esto termine como campaña, y quien ha sido el candidato efectivo en la campaña ha sido hasta ahora López Obrador. Esta es la realidad política también de esta campaña, ¿no? Así es, cuando faltan 32 días, exactamente, Héctor, 32 días y se acaban los spots. Bueno, si no cuentas los del Mundial, porque yo creo que cuando empiece el Mundial la temperatura política de la campaña va a bajar. Pues, ¿Crees de plano, sí? Unas 30 libras, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que
eso sucede siempre. Nosotros no, nosotros somos adictos y tenemos que estar ahí, pero yo creo que la gente se va a otra parte y regresa ya cuando tenga que venir a votar, ¿no? Pues vamos a ver, en fin. Bueno, querido Héctor, pues te mando un abrazo. Oye, me encantó tu columna de hoy. Yo solo hasta el final me di cuenta que como señalas que la habías escrito hace un año, pero como dices, sí, no solo no ha perdido la actualidad, sino que tristemente la ha ganado. Ortega siendo el nuevo Somoza. El año pasado tú sentías esa opresión, era muy evidente, era muy tangible, pero no estaba expresada en ninguna violencia mayor. Sí. Y no había sacudido, digamos, con ninguna decisión impopular a los distintos sectores, digamos, de la sociedad nicaragüense. Y ahora sí, con esto de las pensiones y sobre todo con su represión. Sí. Con la represión realmente de corte somocista que hizo contra estudiantes y contra los que protestaban. Entonces, sí, es una increíble transfiguración de este señor que fue el líder de la revolución sandinista en el nuevo Anastasio Somoza de Nicaragua. Es increíble. Pero además con el agravante de que Somoza no engañaba a nadie y Ortega sí engañó. Bueno, sí, si le quieres añadir eso. Sí. Pero para efectos de la vida política nicaragüense, esta opresión de Daniel Ortega es quizá peor porque digamos no tiene dentro de sí el germen de la rebelión. Apenas ahora hubo esta sacudida, pero como tú dices, Somoza cargaba su desprestigio por todo el mundo y de Daniel Ortega no sabíamos nada hasta que hubo esta fractura, ¿no? En fin, querido Héctor, te mando un abrazo y saludos. Un gran abrazo. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Next.